Bien, amigos de auditorio, me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestro estudio al contador público certificado Rubén Apodaca Caro, quien es vicepresidente fiscal de Coparmex y consejero ciudadano del sector empresarial. Me alcanzó el aire, mi estimado Rubén, para gracias, este título. No. Y agradeciéndote que estés aquí de antemano, ¿no? Al contrario, el Muchas agradecimiento gracias. es doblemente mío. Bueno, que estamos en mayo, tuvimos la oportunidad este 2015 de estar haciendo un balance. Rubén, y te agradezco que estés aquí con nosotros. Las declaraciones de este año, con todas las modificaciones que conlleva, personas morales en el mes de marzo, personas físicas en el mes de abril. Y yo quisiera detenerme en la parte para las personas físicas, las deducciones, mi estimado Rubén. Yo creo que ahí vamos a empezar por poner curitas, ¿no? En el arranque de esta sección, de cómo estuvo este 2015 para nuestros amigos en esta parte. Sí, gracias. Curitas, parches y hasta prótesis en algunos casos. Sí, gracias. Sí, fue un primer año 2014 de aplicación de la reforma fiscal, novedosa, muy profunda también. Y hace un mes y medio, pues es cuando se viene, ahora sí, el momento en que las personas físicas, como lo dijiste, se declaran ante el SAT con todos sus efectos de la reforma fiscal 2014. Las deducciones personales fue un punto medular, yo creo que para el 75-80% de los contribuyentes en una situación de declarar fue la parte dolorosa en donde las deducciones personales estuvieron limitadas, topadas, hasta ciertos montos por primer año en toda la historia de la legislación fiscal. Y esos topes en cuanto a poder o permitir que se disminuyeran de la declaración gastos médicos, hospitalarios, dentales, intereses hipotecarios, seguros también de cierto tipo, pues muchos, me incluyo, sí sufrimos esa limitación. Y ello ocasionó entonces que salieran cantidades a pagar en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, situación que veníamos acostumbrados por permitirlo la ley a que lo pudiéramos aplicar, ¿verdad? Esos topes o esos límites era el 10% del ingreso de la persona, hasta el 10% del ingreso de la persona, o 4 salarios mínimos que andaba alrededor de 94, 95 mil pesos como tope máximo. Luego entonces una persona que tenía un ingreso de 1 millón de pesos al año, pues podía deducir o el 10% del millón, 100 mil pesos, si tenía esas deducciones, o 95 mil, lo que fuera menor. Entonces esa persona podía decir 95 mil. Si tenía intereses hipotecarios que rebasaban, junto con los demás gastos que ya señalé, tipos de gastos, que rebasaran esos 100 mil pesos, pues podía deducir hasta 100 mil, lo demás lo perdía, ¿verdad? En ese sentido también rápidamente señalo, la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes está llevando un programa, así es, la Prodecon está llevando un programa de acercamiento con esos contribuyentes que se dolieron, que se tuvieron que limitar a esas deducciones, y les está ofreciendo un servicio para poder prestarles el servicio de ampararlos ante esta limitación. Está requiriendo 2 o 3 documentos, muy práctico, vía telefónica, se les envía su correo y ellos están preparando ese amparo en los próximos días de mayo, ¿verdad? Pero por lo pronto pagas. Lo tienes que manifestar y pagar. Pagar. Dolerte para después quejarte. Bueno, también este 2015, Rubén, tenemos lamentablemente los precios del petróleo pues no se han recuperado a los niveles históricos que traíamos de $100, más de $100 el precio por barril. El gobierno pues tiene 3 escenarios, el tema de cómo vamos a cubrir estos huecos, ¿no? Impuestos, pues ya dijo el secretario de Hacienda y lo firmó ante el sector empresarial, no más impuestos en lo que esta administración se refiere. Deuda pública, pues estamos muy complejos, ¿no? Por todas las limitaciones que tenemos, y la reducción del gasto público. De estos 3 escenarios, me gustaría que dieras tu punto de vista en primero, impuestos. Si no vamos a poder aumentar impuestos, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno federal? Bueno, sí, en cuanto a impuestos, pues en efecto hay un compromiso de la Secretaría de Hacienda, obviamente el Ejecutivo está de promotor de este compromiso,
en no incrementar impuestos, y el sector empresarial pues lo escuchó y bien recibió, ¿verdad? Sin embargo, pues desconozco si la intención que en este rubro de impuestos pueda mantenerlo, porque bueno, hay algunas maniobras que se pueden hacer en donde no hay impuestos, pero hay otro tipo de derechos, ¿verdad?, que la Secretaría de Hacienda puede establecer por los servicios que presta, ¿verdad? Los derechos federales que pudieran ser mejor sobre verificación vehicular, cuando uno va a la carretera federal y utiliza las vías federales. Entonces no es que esté aumentando el impuesto, un impuesto pues no lo va a imponer, sino es, oye, te lo estoy estableciendo solamente si tú no quieres, cumples. quieres ir a carreteras federales. Entonces ahí te establezco un derecho de verificación vehicular que debes de tener como vehículo para poder tomar vías federales de comunicación. Entonces ahí imagínate establecer una carga que se está escuchando en ese sentido, pues es una recaudación importante, y quizás hay quien, el Ejecutivo podría decir, es que yo no estoy aumentando impuestos, ¿verdad? Yo estoy únicamente cobrando un derecho por esa razón. La parte 2 de los préstamos, en efecto, ahorita no es nuestra área, particularmente no es nuestra área, quizás venga un economista a hablarte más de eso, pero la parte de los préstamos, pues ya traemos un poco más del 51% de endeudamiento relacionado con el PIB, que habrá quien diga que no es mucho, porque hay otros países que están con el 80 o el 100, como Japón, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos en un país emergente, no es lo mismo que le presten a un millonario que le presten a una persona de media capacidad, ¿verdad? Y su endeudamiento ya sea del 50%. Bueno, entonces esa parte coincido contigo. Pero en lo que es el gasto público, ahí ya está declarado. Ahí sí hay un anuncio expreso por parte de la Secretaría de Hacienda en donde dice, le vamos a entrar primero a la reducción del gasto público. Si en el 2015 decidimos restar o disminuir 124,000 millones de pesos, o sea, es el equivalente a 3/4 partes de la reforma fiscal que tuvimos en el 2014, ya también la Secretaría de Hacienda declaró que para el 2016 va a traer una cantidad muy parecida, 138,000 millones de pesos de ahorro en gasto público. Hay que todavía desmenuzar en qué tipo de gasto público, porque hay gasto público que es corriente y hay gasto público que es de inversión, ¿verdad? Entonces, la experiencia que tuvimos en el 2015 con esa declaración que hizo el secretario de Hacienda de reducir 124,000 millones de pesos el gasto público, vimos que se metió con algunas obras de infraestructura, ¿verdad? Se vieron afectadas. En el centro del país, en el sureste del país, algunas... Bueno, se suspende la construcción del tren México-Querétaro. Es un ejemplo. Y ahorita está cuestionándose la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Exacto, son ese tipo de gastos. Hay voces que dicen que ahorita no es el momento para invertir, hacer una inversión de ese calado, vaya, sí, ¿no? Por el contexto que tenemos de ingresos del gobierno. Pero el gobierno dice, bueno, vamos partiendo de un presupuesto cero. Base cero. Base cero. Sí, es una forma en cómo él pretende ahorrar esos 136,000 millones de pesos. Hay que ver, ojalá que fuese en todo lo que es gasto corriente de consumo, ¿verdad? Sueldos y toda la burocracia que tanto se lleva, ¿verdad? Y que no devuelve, ya es un daño. Que decíamos, queremos conocido. colesterol del bueno, que son policías, doctores, maestros, ahí que sí se sigue invirtiendo, ¿no? Que son los que... La base cero debería ser no nada más de cantidad, sino sería de cualidad, de calidad. Así es. Y entonces... Sí, porque tenemos un hospital materno-infantil en Tijuana que se construyó desde el licenciado Osuna Millán y no lo pueden echar a operar porque no tienen el presupuesto para el equipamiento y las plazas para los doctores. San Quintín tenemos un problema muy serio, hay una cuestión social muy rezagada, sí, no tienen ni siquiera una clínica del IMSS. Y mira que sí les cobran a patrones y a trabajadores. Entonces, sí. Es ahí donde vemos que se tiene que hacer esta reestructuración. Sin embargo, en este análisis, Rubén, que recientemente hacíamos aquí en un coloquio en Mexicali, sobre este tema del federalismo y el centralismo, ¿no? Entonces, aquí decimos, bueno, esta administración arrancó con decisiones muy centralistas que están chocando contra el federalismo
que veníamos, y no solamente en la parte fiscal, en que digas, bueno, ya concentro todo, los estados no cobran nada, excepto que me mandan nada más cuando me tardo en pagar mi notificación, utilizan al personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Para ir a volar. Para venir a recordar que tengo que pagar. Sí. Pero nos quedan 2 minutos para cerrar ideas. En ese punto, fíjate que sí nos taladran en la mente de que la recaudación del país es cerca del 11-12% del PIB, cuando hay otros países de la OCDE, pero hay que ver los demás elementos. En esos otros países donde traen 20 y tantos, como Chile o como otros países, el 20% es la federación y el otro 80% de la recaudación se lo dejan a los estados y los municipios. Y aquí es al revés, sí es cierto, estamos colaborando con el 12 tributariamente, pero no, aquí no es el 80, aquí es el 96% lo tiene la federación concentrado. Entonces, hay que elevar la recaudación, estoy de acuerdo, pero también hay que, ahora sí, descentralizarla y sea una federación, sea un federalismo, y no está así, ¿verdad? Es algo que nos juegan con un solo elemento y nos taladran la mente con un solo elemento, pero los demás elementos no los dan a conocer. Y lamentablemente, ¿sabes qué, Rubén? Y digo, y es triste porque ves en los discursos de los candidatos a las diputaciones federales, lamentablemente ni traen el discurso y muchos de ellos ni lo entienden. No, hablan de reducir el IVA y no dudo, puede hacer si se compone una legislatura, pero no es el caso, tiene que ser algo más integral, ¿verdad? Eso del IVA en alimentos y medicinas, que yo en lo particular y ¿crees que vaya? Con otros, lo van a tener en la manga como un elemento si el petróleo se nos va a 20 quizás, ¿verdad? Y no va a ser una propuesta del Ejecutivo porque él ya tiene un compromiso, quizás venga del Legislativo, del partido dominante en la nueva conformación quizás, entonces diga, yo no lo dije, lo dijeron los legisladores, pero no debería de entrar en ese esquema porque lo único que logra es afectar a gran cantidad de los habitantes. Mejor dejarlos exentos. Alimentos y medicinas es una propuesta que existe en la parte pensante de manera tributaria, en donde se les deja exentos alimentos y medicinas y eso ocasiona que se taponeen las devoluciones de IVA. Que son millonarias. Son 200,000 millones de pesos, Rosa. Sí. O sea, estamos hablando del equivalente a la reforma fiscal tan grande que hubo en el 2014, anuales, 200,000 millones de pesos. Y que no afectará a que se le traslade al consumidor de alimentos y medicinas de la clase necesitada, sino que las grandes cadenas, los grandes consorcios farmacéuticos y todos ellos se queden sin pedir su devolución y se lo traguen ese hueso y les afecte a sus costos, ¿verdad? Ante los cientos de miles de millones de utilidades que reportan y que son conocidos, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí ayudaría a que el mercado interno... Pues que se lleven esa propuesta a los legisladores, digo, con todo. Ese sería una buena propuesta. Claro, pisarían muchos intereses económicos de los grandes consorcios. Digo, entendemos el lobbying que pueden hacer esos grupos, pero pues también que se pongan del lado de... ligados a los políticos que están amarrados con esos grandes consorcios. Ojalá que si quieren participar, hacer patria, esas son las propuestas que necesitamos que se hagan. Ojalá que nos escuchen mis amigos los candidatos a diputados. Rubén, te agradezco muchísimo tu participación. No, al contrario, Rosita, como siempre, muy amable. Estamos a la orden en la comisión y en los organismos en los que estamos participando. Así es, pues te convocaré próximamente, porque tenemos el tema del FIDEM. Todavía. ¿No? Todavía, sí. Claro. Vamos a ir a mensajes, amigos del auditorio, y volvemos con los amigos de Honda para presentarnos el totalmente único HR-V. Comienza una nueva era, el lanzamiento en este próximo jueves 21 de mayo aquí en Mexicali en este 2015. Volvemos. Dagal tiene una historia contigo. Cumple 85 años de evolución. Fundada en 1930 con el nombre de La Violeta en Obregón y Calle D en Mexicali. Renovándose con mejores instalaciones, servicio y tecnología, Dagal facilita el control total en sus consumos desde la palma de su mano. Y desde luego, Dagal garantiza el mejor rendimiento en pesos, dólares o tarjetas. Dagal continúa con el espíritu de servicio y modernidad que lo vio nacer. Dagal, siempre contigo. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del mundo, entonces necesitas una auténtica red 4G LTE. La red Telcel 4G LTE navega a una velocidad hasta 20 megabytes por segundo.
Solo con Telcel aprovecha la mejor cobertura y todos los beneficios de la red 4G LTE. Para más información visita www.telcel.com/4G LTE. Historias de éxito. ABC. Gracias por despertar mi vocación de ser. Eres la luz que guía el éxito. Mi alma mater. Te quiero ABC. Bien, amigos de Auditorio, me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestro estudio al contador público certificado Rubén Apodaca Caro, quien es vicepresidente fiscal de Coparmex y consejero ciudadano del sector empresarial. Me alcanzó el aire, mi estimado Rubén, No, para gracias, este título. Rosita, nuevamente. No. Y agradeciéndote que estés aquí de antemano, ¿no? Al contrario, el Muchas agradecimiento gracias. es doblemente mío. Bueno, que estamos en mayo, tuvimos la oportunidad este 2015 para nuestros amigos en esta parte. Sí, gracias. Curitas, parches y hasta prótesis en algunos casos. Sí, gracias. Sí, fue un primer año 2014 de aplicación de la reforma fiscal, novedosa, muy profunda también. Y hace un mes y medio, pues es cuando se viene, ahora sí, el momento en que las personas físicas, como lo dijiste, se declaran ante el SAT con todos sus efectos, a poder o permitir que se disminuyeran de la declaración gastos médicos, hospitalarios, dentales, intereses hipotecarios, seguros también de cierto tipo. Pues muchos, me incluyo, sí sufrimos esa limitación y ello ocasionó entonces que salieran cantidades a pagar en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, situación que veníamos acostumbrados por permitirlo la ley. De estar haciendo un balance, Rubén, y te agradezco que estés aquí con nosotros, las declaraciones de este año con todas las modificaciones que conlleva, personas morales en el mes de marzo, personas físicas en el mes de abril, y yo quisiera detenerme en la parte para las personas físicas, las deducciones, mi estimado Rubén. Yo creo que ahí vamos a empezar por poner curitas, ¿no? En el arranque de esta sección de cómo estuvo este 2000. De la reforma fiscal 2014. Las deducciones personales fue un punto medular, yo creo que para el 75-80% de los contribuyentes en una situación de declarar fue la parte dolorosa en donde las deducciones personales estuvieron limitadas, topadas hasta ciertos montos por primer año en toda la historia de la legislación fiscal. Y esos topes en cuanto a